Hermano, lo que voy a contar hoy no es fácil para mí. Es una historia sobre lo bajo que podamos caer cuando jugamos con el pecado, incluso estando en el altar de Dios. Hoy, al mirar hacia atrás, siento vergüenza, pero también gratitud, porque Dios me dio una segunda oportunidad. Lo que viví me transformó y espero que este mensaje pueda transformarte también. Mi nombre es Jonathan y yo era pastor de una iglesia. Sí, un pastor. Alguien que subía al púlpito para hablar de santidad, pero que vivía en doble vida. Predicaba sobre el amor de Dios, pero no respetaba su santidad. Mi pecado era la fornicación, relaciones sobre el matrimonio. Algo que oculté durante años, que pensé mientras nadie lo supiera todo estaría bien. Creía que Dios me usaría a pesar de mi falla y que el arrepentimiento podía esperar. Pero hermano, Dios no puede ser burlado. Y aprendí eso de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó en un viaje. Iba a predicar a otra ciudad manejando solo por una carretera desierta. Era una noche tranquila, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Sentía un peso, como si algo estaba fuera de lugar. En el fondo sabía lo que era. Después de horas en la carretera, el sueño comenzó a vencerme. Abrí la ventana, subí el volumen de la radio, pero nada parecía ayudar. Parpadeé una vez, luego otra, y en el siguiente instante perdí el control. Mi auto derrapó, salió del camino y volcó. Todo fue rápido y violento. El sonido del impacto, del vidrio rompiéndose, del metal retorciéndose parecía un eco interminable. Cuando todo se detuvo había un silencio terrible. Seguía consciente pero no podía moverme. Dolor por todo mi cuerpo y un sabor a sangre en la boca. ¿Es esto? ¿Voy a morir aquí? En ese momento me desmayé. Cuando desperté estaba rodeado de personas. Alguien gritaba que no cerrara los ojos, mientras sentía como mi cuerpo era jalado. Era como si estuviera entre dos mundos. Podía escuchar las voces humanas, pero también había un silencio profundo a mi alrededor. Me subieron a una ambulancia y me llevaron de urgencia al hospital. Pero, hermanos, la lucha estaba lejos de terminar. Llegando al hospital, recuerdo a los médicos gritando, corriendo, orden entre ellos. Mi cuerpo estaba destrozado, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Durante la atención, sentí que todo a mi alrededor volvía a oscurecerse. Escuché la máquina sonar frenéticamente y una voz que decía, paro cardíaco. Mi corazón se había detenido. Fue en ese momento cuando mi alma empezó a desprenderse de mi cuerpo. Podía ver la sala de emergencia desde arriba, como si estuviera flotando. Vi a los médicos tratando de reanimarme, mi piel poniéndose pálida, los movimientos desesperados del equipo para salvar mi vida. Pero al mismo tiempo, algo me estaba jalando hacia otra dimensión. Mientras me alejaba, sentía una sensación de frío y soledad que nunca había experimentado antes. Era como si antes toda la luz había desaparecido, dejándome en una oscuridad total. De repente, comencé a escuchar gritos lejanos. Al principio solo era un murmullo, pero pronto se volvieron más fuertes, más intensos, cargados de dolor. Sabía en ese momento que algo terrible estaba a punto de sucederme. Quería regresar, quería gritarles a los médicos que aún estaba allí, pero mi voz no salía. Era como si estuviera siendo llevado a un lugar que no había retorno. Y entonces, en medio de esa oscuridad, una pregunta resonó dentro de mí. Jonathan, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están rebaños que debiste haber guiado por el camino correcto? Amigos, esa pregunta fue como una daga cortando mi alma. Yo era un pastor, alguien que debía ser un ejemplo, pero que usó el púlpito como un escenario mientras escondía sus pecados. Y ahora estaba siendo confrontado con la verdad. Fue en ese momento cuando vi algo a lo lejos, un portón enorme envuelto en una oscuridad que parecía viva. Una fuerza invisible me jalaba cada vez más cerca y el sonido de los gritos se hacía más violento. Sabía, estaba frente a la puerta del infierno. Y en ese instante, el miedo más profundo se apoderó de mí. Quería regresar, quería suplicar por una oportunidad más, pero sabía, parecía que mi tiempo se había terminado. Amigos, en ese momento todo lo que sabía sobre la vida parecía no tener sentido. Mi alma había sido arrancada de mi cuerpo y estaba siendo arrastrado hacia un lugar que parecía irreal.
pero era terrible verdaderamente. Todo a mi alrededor era oscuridad y esa oscuridad estaba viva. Era como si susurrara en mi oído, trayendo recuerdos que quería olvidar. Mientras me acercaba a esa puerta colosal, los gritos se volvían más agudizados. No eran solo sonidos, eran voces humanas. Volaban a mi alrededor como si hubieran venido a buscarme. No pertenezco a ellos, pero en el fondo sabía que no podía negarme. Mis manos estaban sucias y mis pecados estaban frente a mí. Fue entonces cuando vi la inscripción sobre la puerta. No eran palabras escritas con tintas o piedra. Era como si brillaran, grabadas en la misma atmósfera. No puedo repetir exactamente lo que decían, pero todo transmitía una sola cosa. Aquel era el destino de quienes habían ignorado el camino de Dios. Mis piernas temblaban, o al menos los que quedaba de mí. Sabía que no estaba preparado para cruzar ese umbral. De repente, sentí algo que me jalaba con más fuerza, como si manos invisibles me sujetaban, arrastrándome hacia la puerta. La atmósfera era sofocante, el calor insoportable. Aunque no veía llama, podía sentir que mi espíritu se quemaba. Pero lo peor no era el calor, era el sonido. Esos gritos de dolor y desesperación, mezclados con risa distorsionada, resonaban dentro de mí. Cuando finalmente fui llevado al interior de la puerta, me di cuenta de que allí el tiempo era diferente. Cada segundo parecía una eternidad, como si ya no existieran relojes para contar las horas. Fue entonces cuando lo vi. Estaban por todas las partes, almas en tormento, gritando, gimiendo, siendo arrastrada por criaturas que la peor imaginación podía concebir, demonios de forma grotesca, de forma variada, sombras. Otros tenían cuerpo deforme con dientes y garras afiladas. No caminaban, se deslizaban como si fueran parte de ese entorno. Se alimentaban del sufrimiento y del dolor de las almas, riendo. Mientras la arrastraban a abismo de cuerpo, sentía que mi propia alma era atravesada por un miedo que nunca había experimentado. Todo lo que sabía sobre Dios, su misericordia, su amor, parecía tan distante allí. Era como si estuviera completamente solo, sin nadie que intercediera por mí. Fue en ese momento cuando una figura comenzó a acercarse. No era un demonio común, era más grande, más imponente, y su presencia hacía temblar todo a mi alrededor. Se acercó a mí y sin abrir la boca, escuché su voz directamente en mi mente. Jonathan Blake dijo: tú sabías, predicaste sobre la verdad pero viviste la mentira. Sabía que esto era real pero decidiste jugar con lo sagrado. Ahora tu alma pertenece a este lugar. Mis piernas fallaron. Quería responder, pero decir que estaba equivocado, pero hermano, ¿cómo podía hacerlo? Sabía que todo lo que decía era la verdad. Cada sermón predicado, cada palabra dicha sobre santidad, todo era solo para los demás. Mientras yo vivía en fornicación e hipocresía, pensaba que había tiempo, que podía vivir a mi manera y arrepentirme después. Fue entonces cuando una luz brilló en el horizonte, pequeña, pero lo suficientemente fuerte para llamar mi atención. Mientras el demonio se alejaba en un silencio, llenó el lugar. La luz parecía perforar la oscuridad como una mano extendida, y en el fondo de mi corazón sabía quién se estaba acercando. Hermanos, mientras aquella luz brillaba a lo lejos, sentí algo extraño, una mezcla de esperanza y temor. Porque aunque la luz traía un alivio temporal, sabía que aún no estaba a salvo. Había algo que necesitaba enfrentar, algo que estaba a punto de ser revelado. Y de repente aquella luz desapareció, como si estuviera guiándome aún más profundo de aquel lugar. Sentí mi cuerpo, de lo que quedaba de él, ser arrastrado nuevamente. Esta vez fui llevado a un valle. No era un lugar común. Era un abismo abierto, rodeado de rocas ennegrecidas y un calor sofocante que parecía emanar del suelo. Un río de fuego atravesaba el valle, esparciendo chispas y humos en el aire. Y a su alrededor podía escuchar los gritos de dolor tan intenso que deseaba taparme los oídos, pero no había forma de escapar de ese sonido. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que tenía delante. Almas, cientos, quizás miles de ellas,
sumergidas en ese río de fuegos, gritando e intentando salir de ahí, pero siendo empujadas de vuelta por manos invisibles. Estaban siendo consumidas por las llamas, pero no se destruían. Era un tormento continuo, como si el fuego estuviera vivo, alimentándose de su dolor. Jonathan, una voz resonó, clara y poderosa. Era Jesús. Su presencia era inconfundible. Y al escucharlo, caí de rodillas. E incluso en ese lugar, este es el valle de los fornicarios, dijo. Aquí están aquellos que usaron su cuerpo de forma impura, que vivieron en pecado sexual sin arrepentirse. Mi corazón se aceleró. Sabía que esa explicación era para mí. Mis pecados estaban ahí, expuestos ante mis ojos. Y mientras Jesús hablaba, comencé a ver las historias de las almas que estaban allí en aquel valle. Vi un hombre arrastrado por demonios. Lloraba y gritaba, pero no había misericordia. Uno de ellos sujetaba su pierna, mientras otro quemaba su piel como algo que parecía una lanza. Jesús me miró y me dijo, este hombre vivió como un cristiano ejemplar a los ojos de los demás. Nunca confesó, nunca se arrepintió. Ahora está aquí recibiendo el pago de lo que eligió. Al otro lado vi a una mujer. Estaba atrapada en una roca, con demonios a su alrededor, rasgando sus vestiduras y burlándose de ella. El fuego subía por sus pies y consumía su cuerpo, pero seguía viva, gritando de dolor. Esta es una mujer que usó su cuerpo como instrumento de pecado, dijo Jesús. Seducía a hombres para aprovecharse de ellos. Aunque conocía mi palabra, nunca quiso cambiar. Mientras caminábamos por el valle, vi esa escena que no puedo describir sin sentir que el corazón se me encoge. Cada alma allí tenía una historia. Jóvenes que perdieron su virginidad fuera del matrimonio y nunca se arrepintieron. Parejas que vivieron juntas como si estuvieran casadas, pero nunca sellaron su unión delante de Dios. Personas que usaron la sexualidad como un juego, sin importarles las consecuencias espirituales. Quería desviar la mirada, pero no podía, porque en el fondo sabía que yo también merecía estar allí. Predicaba sobre santidad, pero vivía en pecado. ¿Cuántas veces subí al altar sabiendo que la noche anterior había caído? ¿Cuántas veces usé la gracia de Dios como excusa para seguir en el error? Jonathan, dijo Jesús mirándome a los ojos, aún tienes una oportunidad. Por eso te estoy mostrando todo esto. Quiero que veas el destino de aquellos que eligen vivir y ignorar mi mandamiento. Caí con el rostro al suelo, llorando como nunca antes había llorado. Señor, perdóname. Grité. No sabía que era tan serio. No sabía que el infierno era tan real. Jesús puso su mirada sobre mi hombro. Sí lo sabía, Jonathan. Mi espíritu ya advirtió innumerables veces, pero elegiste ignorarme. Ahora te estoy dando esta oportunidad para que regreses y adviertas a otro. Diles que el infierno es real. Diles que el pecado tiene un precio. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Una mujer estaba en el fondo del río de fuego gritando con toda su fuerza. Levantó la cabeza y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, pude sentir su dolor. Señor, sácame de aquí, clamaba. Dame una segunda oportunidad. Si hubiera sabido que esto era real, me hubiera arrepentido. Jesús la miró con tristeza. Tuviste muchas oportunidades, le dijo. Mis palabras llegó a ti muchas veces, pero elegiste ignorarla. Pero ahora ya es demasiado tarde. Hermanos, en ese momento no pude contener más las lágrimas. Sabía que esa podía ser mi historia. Sabía que aún había tiempo para mí, pero para muchos allí el tiempo ya se había acabado. Mientras observaba ese valle y el tormento de aquellas almas, una pregunta no dejaba de martillar en mi mente. ¿Y si fuera yo? No era solo una reflexión. Era como si cada escena estuviera allí para confrontarme directamente. ¿Y si hubiera muerto en ese accidente? ¿Y si mi oportunidad de arrepentirme hubiera terminado? ¿Qué le diría a Dios? Piensa conmigo por un momento. ¿Y si en ese mismo instante que tu vida termine, te encuentras cara a cara con tu propio pecado? Todo lo que trataste de ocultar, todos los que minimizaste apareciendo ante Dios como algo ineludible, ¿qué haría? ¿Cómo justificaría tus elecciones?
Esa fue las selecciones que el infierno puso sobre mí. Mientras caminaba por el valle, vi personas que nunca imaginé que estarían allí. Un joven llamó mi atención. Estaba atrapado en una roca, con gusanos saliendo de su cuerpo. Gritaba. Solo era un novio enamorado. No sabía que el sexo antes del matrimonio era algo tan serio, pero el dolor que sentía no podía ser borrado por sus excusas. ¿Y si fuera tú en su lugar? Piensa, ¿cuántas veces has justificado tus acciones diciendo que el mundo ha cambiado, que Dios entendería? ¿Cuántas veces te permitiste ir más allá de los límites, confiando en la idea de que podrías arrepentirte después? Pero si ese después nunca llegara. También vi a una mujer llorando, con el rostro en llamas, suplicando. Solo quería ser amada. ¿Por qué tan grave eso? Pero el fuego a su alrededor no respondía a sus lágrimas. Jesús me miró y dijo, Jonathan, el problema no es el deseo de ser amado. El problema es ignorar mis mandamientos en busca de ese amor. Eso me hizo reflexionar. ¿Cuántas veces ponemos nuestro deseo por encima de la palabra de Dios? Y si en este momento Dios te estuviera preguntando sobre las decisiones que ha tomado, y si te dijera que el tiempo se está acabando, ¿estaría listo? Yo no estaba. También justifiqué mi pecado. Me escondí detrás de la gracia de Dios sin entender que la gracia no es un permiso para pecar, sino la fuerza para vencer el pecado. Jesús entonces se volvió hacia mí y dijo, Jonathan, está viendo esto porque todavía tiene tiempo, pero para ello el tiempo has terminado. Señaló el baño y me dijo, advierte al mundo, dile que el infierno es real y que el pecado tiene consecuencias eternas. Hermano, mientras más caminaba por ese valle, más claro se volvía. El pecado no es solo algo que hacemos, es algo que nos transforma, que moldea a quienes somos y hacia dónde nos dirigimos. Me di cuenta de que muchas de esas almas no habían simplemente caído allí, sino que habían caminado ciega hacia allí, de que estaban seguras, de que tenían tiempo, de que todo estaría bien. Estaba viendo la consecuencia de lo que en su momento parecía algo inofensivo. Jesús me condujo hacia un área del valle que el fuego parecía bailar como ola, subiendo y bajando con una violencia aterradora. Allí las almas eran arrojadas de un lado a otro, como si estuvieran atrapados en una tormenta de fuego. Observé a uno de ellos, a un hombre que gritaba mientras intentaba aferrarse a la roca, pero cada intento parecía solo aumentar su dolor. Él pensaba que estaba viviendo bien, dijo Jesús. Decía que nadie era perfecto y usaba eso para justificar sus pecados. Vivía con su prometida como si estuvieran casados, pero nunca puso su relación delante de mí. Ahora, lo que hizo en secreto está expuesto para todo. Esas palabras me atravesaron el alma. ¿Cuántas veces yo mismo había dicho que nadie es perfecto? ¿Cuántas veces usé eso como excusa para seguir pecando repetidamente mientras predicaba santidad? Era como si Jesús me estuviera mostrando un reflejo de mí mismo. Entonces me di cuenta de algo más profundo. El pecado no solo nos separa de Dios, nos engaña, nos hace creer que somos la excepción, que nuestro caso es diferente, que Dios entiende. Pero hermano, allí estaba la verdad cruda. Dios no cambia su palabra por nuestras justificaciones baratas. Lo que Él dice es eterno. Mientras absorbía todos aquello, vi algo que me dejó paralizado. Un alma en el fuego me miró directamente. No sé cómo, pero pude sentir lo que ella sentía. No era solo dolor físico, era un peso aplastante de arrepentimiento. Era como si toda su vida pasaba frente a sus ojos. Y todo lo que podía hacer era gritar. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no me detuve? Hermanos, en ese momento quería decirle algo, pero ya era demasiado tarde para ella. La única persona que aún podía cambiar algo era yo. Y tal vez tú que estás escuchando esto ahora. Jesús me giró hacia ella y me dijo, Jonathan, el pecado ciega, pero yo soy la luz. Dile que aún hay tiempo y que el tiempo es corto. Fue la primera vez en todo ese valle que sentí una chispa de esperanza.
Pero esa esperanza no era para las almas que estaban allí, era para mí. Y quién sabe, también para ti que puede estar escuchando ahora. Mientras continuábamos caminando por el valle, me di cuenta de algo que me angustiaba aún más. Ese lugar no era un escenario de tormento, sino un espejo. Cada alma estaba atrapada en un ciclo de elección que, por más simple que pareciera, las había llevado hasta allí. No se trataba solo de lo que hicieron, sino de lo que eligieron ignorar. Las advertencias de Jesús, las oportunidades de arrepentirse, la chance de cambiar. Jesús me llevó a un área donde el fuego parecía sustituido por un silencio pesado. A lo lejos vi personas arrodilladas, con las manos atadas detrás de la espalda y la cabeza inclinada hacia el suelo, como si cargaran el peso de una culpa insoportable, diferente de las escenas de tormento que había presenciado. Aquí el castigo era interior y los gritos de dolor habían sido reemplazados por murmullos bajos, casi inaudibles. Estas almas, comenzó Jesús, son aquellas que escucharon mi voz pero decidieron ignorarla. Sabían lo que era correcto pero optaron por lo conveniente. Sabían que necesitaban arrepentirse pero prefirieron posponerlo pensando que siempre había más tiempo. Me acerqué a una de esas almas y escuché su lamento. Lo sabía, pero el mundo parecía mucho más fácil, mucho más atractivo. Siempre pensé que tendría tiempo para reconciliarme con Dios. Ahora es demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mí como una advertencia directa. ¿Cuántas veces yo mismo había propuesto? ¿Cuántas veces pensé, mañana lo resuelvo, mañana cambio? Pero, ¿y si el mañana no llegaría? Jesús me miró con seriedad y dijo, Jonathan, no te equivoques. Cada elección que haces es una semilla y toda semilla produce un fruto. Estas almas están cosechando exactamente lo que sembraron. Piensen en esto, hermanos. ¿Qué semillas se están sembrando? ¿Qué están preparando sus decisiones hoy para su futuro? No hablo solo de las grandes decisiones, sino de las pequeñas. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, cada vez que elegimos el camino fácil en vez del correcto, estamos sembrando algo que tendrá consecuencias eternas. Mientras continuamos, vi algo que me dejó sin palabras. Un alma que parecía estar sola, aislada de todas las demás. Estaba acurrucada, con el rostro cubierto por las manos, como si intentara huir de sí mismo. El fuego a su alrededor no la tocaba, pero el tormento en su expresión era insoportable. Señor, pregunté, ¿por qué está sola? Jesús respondió, vivió para sí misma. Nunca se preocupó por nada más que ella. Ahora vive eternamente y con el único compañero que eligió, a sí misma. Hermanos, en ese momento entendí que el infierno no es solo un lugar de fuego y tormento físico. Es un lugar donde nuestras elecciones nos siguen, donde somos confrontados para siempre con lo que realmente somos sin Dios. Jesús entonces se giró hacia mí y dijo, Jonathan, mientras hay vida hay esperanza, pero cuando el tiempo se agota, las elecciones se vuelven eternas. Ve y dile esto a mi pueblo. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma, y mientras salía de ese lugar, una certeza crecía dentro de mí. Dios es misericordioso, pero también es justo, y cada elección importa. Hermanos, mientras caminaba por ese valle sentí el peso de cada palabra de Jesús. Cada paso era una revelación, pero también un dolor profundo. No se trataba de solo de lo que veía, sino de lo que esas almas vivían. Y a cada instante una pregunta resonaba. ¿Cuántas veces Dios advirtió pero no fue escuchado? Jesús me llevó a un área diferente, donde no había fuego, sino oscuridad. Una oscuridad tan densa que parecía engullirlo todo. Era un llanto bajo, casi ahogado, que ya había desistido de luchar. Cuando me acerqué, vi una figura encogida en el suelo, sosteniendo algo que parecía un libro entre sus manos. Él sabía, dijo Jesús, señalando a la figura. Él leyó mi palabra. Sabía lo que era correcto, pero eligió lo contrario. Pensó que siempre tenía tiempo para arrepentirse, pero el tiempo se terminó.
Las palabras de Jesús me golpearon como un trueno. Aquella alma no era ignorante. No era alguien que nunca hubiera oído la verdad. Al contrario, era alguien que eligió ignorarla. Piénselo. ¿Cuántas veces escuchamos lo que Dios nos dice, pero pensamos que no es urgente, que todavía tenemos control sobre el mañana? ¿Cuántas veces fue advertido, Señor? Drena, pregunté. Jesús me miró con tristeza en los ojos y respondió. Incontables veces escuchó mis sermones, oraciones y consejos, pero siempre pensó que el arrepentimiento podía esperar. Entonces un sonido estruendoso interrumpió todo. Era como si la tierra se abriera, revelando un abismo aún más profundo. La figura en el suelo comenzó a ser arrastrado por fuerzas invisibles, gritando con desesperación. Señor, dame otra oportunidad, solo una más. Jesús permaneció en silencio. Yo quería hacer algo, pero no había más nada que yo pudiera hacer. Hermanos, dijo Jesús, ahora mirándome directamente, el arrepentimiento es un regalo, pero debe ser usado mientras el tiempo. No los dejen para después. Después puede ser demasiado tarde. Y en ese momento la verdad me golpeó como un golpe fulminante. El mayor tormento del infierno no es el fuego, sino el arrepentimiento que nunca encuentra paz. Mientras avanzábamos hacia aquel lugar, sentí algo diferente en el ambiente. No era solamente el calor ni el instantes. No era una sensación de peso, sino como algo haría de suceder. Jesús se detuvo de repente y me miró con seriedad y me atravesó. Jonathan, lo que vas a mirar ahora es el destino de aquello que rechaza mi último llamado. Delante de nosotros había una multitud de personas de pies, todas con la mirada fija mirando algo invisible. El silencio era tan expresivo como el tormento que había antes. Estas personas no gritaban, no lloraban, simplemente estaban allí, paralizadas, como si supieran que ya no había nada más que hacer. Aquellos que están aquí, explicó Jesús, no solo rechazaron mi palabra, las últimas oportunidades que le di. No es que nunca habían hablar de mí, al contrario, lo busqué innumerables veces, pero cada llamado fue ignorado, no por odio, sino por indiferencia. Comencé a caminar entre ellos y de alguna manera podía escuchar los pensamientos y susurros de esas almas. Uno murmuraba para sí mismo, solo el orgullo. Sabía que debía arrodillarme, pero no quería que nadie me viera. Siempre pensé que tenía más tiempo. Otro miraba fijamente al suelo, repitiendo como un eco. ¿Por qué fui tan terco? ¿Por qué pensé que mis propios caminos eran mejores? Piensa en los que sería un llamado de Dios. Es exactamente lo que estas almas están pensando y ahora están atrapados en este lugar. Y el único tormento que tienen es su propio entendimiento. De repente una luz iluminó todo el lugar. Sentí un calor diferente, no de tormento, sino de compasión. Jonathan dijo, todavía hay tiempo para los que están vivos, pero necesitan saber que el tiempo no espera a nadie. Debes advertirle, no con palabra bonita o discurso vacío, sino con la verdad que te estoy mostrando. Sentí una urgencia que nunca antes la había experimentado. Era como si cada segundo en ese lugar clamara para que regresara y hablara contigo ahora. No porque sea perfecto o mejor, sino porque he visto lo que les espera a aquellos que ignoran el último aviso de Dios. Tal vez sea tu última oportunidad. No estás escuchando esto por casualidad, lo sé, porque Dios sabía que necesitabas oírlo. La pregunta es, ¿qué vas a responder o vas a esperar un poco más? Al final de todo esto, cuando fui sacado de ese terrible lugar y mi alma empezó a regresar al cuerpo, sentí un peso en el corazón. No era solo un trauma de lo que vi, sino la claridad absoluta de una verdad que muchas veces ignoramos. Dios es amor, pero también es justicia. Y amigos, Él no negocia con el pecado. Cuando abrí los ojos en el hospital, las lágrimas corrían por mi rostro. Estaba rodeado de médicos, máquinas que pitaban y una sensación
de que había sido arrancado de la profundidad del infierno y mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu estaba sacudido. Sabía que había vuelto por una razón, advertirte a ti. Si ha estado viviendo en fornicación, si ha tratado el pecado sexual como algo ligero, sin importancia, pensando que Dios lo va a entender, escucha bien lo que te voy a decir. El infierno es real. Yo vi el tormento de las almas que vivieron engañadas, que usaron sus cuerpos, el templo del Espíritu Santo, de manera deshonrosa. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios pidiéndote que cambie? ¿Cuántas veces la has ignorado, pensando que siempre tendrá otra oportunidad? Esto es lo que aprendí. Cada pecado que decidimos alimentar nos aleja de Dios, y cada paso lejos de Él es un paso hacia el infierno. Pero hay una buena noticia. Mientras tenga vida, aún hay esperanza. Dios es misericordioso. Él quiere perdonarte, quiere transformarte, pero necesita decidir ahora, no mañana, no después. Jesús me dijo algo en ese valle que nunca olvidaré. Jonathan, regresa y dile a mi pueblo que aún los amo, pero el tiempo es corto. Quien no se arrepienta ahora enfrentará lo que tú viste. Hoy estoy aquí cumpliendo ese llamado. No sé tu nombre ni tu historia, pero sé que Dios está hablando contigo que me escucha. No ignore, confiesa tus pecados, abandona aquello que te aleja de Dios, elige un nuevo camino. Quiero orar por ti. Si sientes que Dios está hablando contigo, escribe en los comentarios. Quiero una nueva oportunidad. Eso es todo lo que necesitas escribir. Oraré por tu vida para que Dios te perdone, te limpie y te fortalezca para vivir de manera santa. Esta puede ser tu última oportunidad. No la desperdicies. Y recuerda, Dios es amor, pero también es santo y justo. El perdón a todo aquello que abandona su pecado, pero no puede ignorar a quienes juegan con su gracia. Que hoy sea el día en que decida volver a sus brazos. Gracias por ver este testimonio hasta el final. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios una palabra de fe para fortalecer a nuestro hermano que te debe en estos momentos. Suscríbete al canal para seguir fortalecido en la fe.